Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad y que podemos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos. Seguimos en el capítulo 15 y hoy estaremos revisando la parte sexta de este capítulo. Por cierto, es un capítulo bastante extenso con relación a este primer concilio que se realizó de la Iglesia del Señor. Hemos revisado ya en la semana anterior algo sobre los versículos 19 y 20, pero para dar esa hilación en esta semana vamos nuevamente a chequear de una forma muy rápida referente a lo que estaban pidiendo en ese momento o lo que estaba sucediendo, que los judíos convertidos manifestaban que todos aquellos gentiles que aceptaban a Cristo tenían que aceptar también la ley de Moisés y solamente así ellos podían ser salvos. Pero precisamente cuando predicaba Pablo y Bernabé, ellos no mencionaron absolutamente nada de esto porque consideraron que el Espíritu Santo estaba obrando en cada una de esas personas, que los gentiles recibían a Cristo, pero sin ese condicionamiento de la aceptación de la ley. Por lo que se produce este concilio, este primer concilio, en donde parte de esto también vemos que se pide allí que se aparten de la fornicación, porque Jacobo, o conocido también como Santiago, él propone algo diferente, porque tampoco era la situación de olvidar o de obviar la ley de Moisés, sino que había que respetar, ya que estaban reunidos tanto gentiles como judíos en los mismos lugares y no podían de una u otra manera hacer algo que a ellos les ofendía de parte y parte. Entonces, uno de estos puntos se trataba de la fornicación. Cuando Jacobo dijo que los cristianos gentiles deben apartarse de fornicación, no debemos pensar que solo se refería al sexo fuera del matrimonio, lo cual todos los cristianos, tanto judíos como gentiles, reconocían que todo eso estaba mal. En cambio, Jacobo les dio a estos gentiles que vivían en una comunión muy cercana con los creyentes judíos, como mencionábamos anteriormente, que tenían que observar las normas específicas del matrimonio y sobre todo que estaban escritas allá en Levíticos capítulo 18. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de esto también vemos que se pide que se aparten de ciertos alimentos que ellos por costumbre tenían la forma de comer o los productos que ellos comían. Entonces los cristianos gentiles tenían la costumbre de comer carne sacrificada a los ídolos, que esto está también mencionado tanto en los capítulos 17 y 18 de Levíticos, ¿no es cierto?, en donde eso no se debía hacer. Entonces eso afectaba también a los judíos. Entonces a continuación, sus prácticas matrimoniales y a comer comida sin sangrado, que mencionábamos que era la comida kosher, la comida aceptada, pero estos eran aspectos de la ley mosaica bajo los que definitivamente no debían hacerlo, no estaban sujetos. Sin embargo, fueron exhortados o requeridos a cambiar esas costumbres, a hacerlo de la forma diferente, como decía, por respeto a los judíos cristianos que convivían también en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Estas 4 abstenciones que menciona Jacobo, solicitadas relacionadas con las leyes ceremoniales, como mencionaba yo anteriormente, esto está escrito tanto en Levíticos capítulo 17 como en el capítulo 18.
Y tres de ellas, ¿a qué se refiere? Se refiere a la cuestión de alimentos, de lo que ellos estaban haciendo o que podían limitar las comidas típicas de los judíos y gentiles para que no haya malos entendidos ni se afecten el uno al otro. Lo que pedían era que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, y también que esto esté considerada la inmoralidad sexual. Y adicional de estas comidas que ellos tenían, dice que no se debía comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Entonces, estos eran los puntos básicos que Jacob lo estaba mencionando. Ahora, más adelante en el versículo 22, dice aquí la palabra que enviado a Pablo, Bernabé, Judas y Silas con las noticias de la decisión del concilio. ¿Por qué? Era necesario comunicar, sobre todo allá en Antioquía, en donde se inició propiamente este conflicto, este punto de vista diferente, ¿no es cierto? Es allí donde tenían que ser enviados ciertas personas de este concilio para transmitir, y que ellos además iban a llevar una carta indicando que esas han sido las condiciones aprobadas. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Esto es algo maravilloso porque al hacer la propuesta a Jacob, esto se menciona precisamente de tal manera que dice, una buena parte del crédito es para los ciertos hombres de Hechos 15:1, en donde ahí se menciona exactamente, ¿no es cierto? Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la condición que estaban poniendo los judíos convertidos. Pero ¿qué es lo que sucede? Esas mismas personas, lo menciona aquí, que se permitieron ser convencidos por la evidencia de las Escrituras y de la confirmación del Espíritu Santo. Todos, incluidos esas personas, estuvieron de acuerdo. Esto es precisamente lo maravilloso y la forma como se manifestó ese acuerdo en este primer concilio. Más admirable es la manera en la que estaban dispuestos a que se les enseñara y mostrara que estaban equivocados. Mire que es algo extraordinario. Ellos no se mantuvieron en lo que estaban predicando, sino que reconocieron que según la palabra, ellos estaban equivocados. Entonces, un espíritu enseñable es algo precioso. Recuerde esto, porque muchas personas están rechazando la palabra de Dios porque no se dan esa oportunidad de analizar, de buscar lo que la palabra de Dios dice. No se trata de que nosotros podamos convencer, no. Quien convence, recuerde, es únicamente el Espíritu Santo, pero siempre y cuando nosotros tengamos esa predisposición de aprender y de seguir lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, más adelante vemos que elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Recordemos, esto era el asunto de que allí se inició el conflicto. Entonces, el concilio de Jerusalén envió sabiamente a 2 miembros de su propia comunidad, que aquí no se menciona, pero probablemente son cristianos judíos que estaban predicando la palabra de Dios, y ellos precisamente llevaron conjuntamente con Pablo y Bernabé de regreso a Antioquía, el lugar, como dije anteriormente, donde surgió toda la disputa. Más adelante vemos también los versículos del 23 hasta el 29 en esta ocasión, referente a esta carta que se escribe en el concilio. Una carta de decisión es redactada, y esta es la carta que llevan estas personas a los diferentes lugares, indicando que la carta fue aprobada y bajo tales condiciones,
pero adicional ellos estaban explicando tal decisión. Entonces, y escribir por conducto de ellos. Recuerde, esto tenía que ser enviado personalmente y explicado por aquellas personas que fueron también designadas por el concilio. La carta da la decisión expresa del concilio de Jerusalén que los gentiles no deben considerarse bajo la obligación de seguir los rituales. Escuche esto por favor, y es muy importante. Aquí lo que se menciona es no están obligados a seguir los rituales del judaísmo, excepto la sensibilidad de que el amor demanda para cumplir y no afectar justamente esa relación entre gentiles y judíos, a fin de preservar la comunión de los creyentes, judíos y gentiles. Entonces, a los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, porque recordemos también, no a todos se envió esta carta, sino a aquellos lugares en donde fue predicado precisamente de lo que se menciona en el capítulo 15, versículo 1, que ya lo leímos, en donde decían, ¿no es cierto?, que debe ser aceptada o manifestada conforme al rito de Moisés, y que no podían ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta carta fue escrita específicamente para estas iglesias, donde judíos y gentiles estaban mezclados con posibilidades de tensión y sobre todo y conflicto, porque no sabían cómo actuar, no sabían qué hacer. No fue dirigida para todas las congregaciones gentiles, porque otras estaban seguras en base a lo que recibieron de la prédica de Pablo y Bernabé. Entonces, ¿qué otra cosa aquí vemos? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Dentro de las decisiones o dentro de la redacción de esta carta, ahí menciona y dice que eso se aceptó de forma unánime, y adicional también incluyen como un personaje del concilio al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Definitivamente, y dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que esto implica precisamente algo maravilloso. Jacobo, aquí vamos a ver entonces, expresó la decisión del concilio según lo que se menciona en el versículo 19, pero la unidad tras la decisión fue una de las muchas evidencias de que era obra del Espíritu Santo. Por eso le decía, el Espíritu Santo habló a través de Jacobo y lo confirmó a través de otros. Tanto es así que realmente podían decir que la decisión se tomó en cooperación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les guió y él estuvo también aprobando tal decisión. ¿Por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? Lo dicen audazmente, lo tratan al Espíritu Santo como uno de los suyos, un compañero consejero. Ahora, este versículo termina precisamente indicando y dice, pasadlo bien, o despidiéndose de esa manera. Por lo tanto, el problema es resuelto aquí en la infancia del cristianismo y para siempre, porque hasta ahora nosotros tenemos muy claro de lo que sucedió y de las decisiones que se tomaron en este primer concilio. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, no por ninguna conformidad a la ley. Tal obediencia viene como resultado de la fe verdadera después de que el tema de la salvación ha sido resuelto. Hasta aquí vamos a quedarnos con este estudio bíblico de esta semana. Dios permita, la próxima semana continuaremos detallando un poco más, porque eso les decía, este capítulo 15 es un poco largo con relación a la explicación que se merece dar en base a estos dos puntos que fueron discutidos.